Muy bien, vamos ahora con la región dorsal. La región dorsal de nuestra columna tiene una característica especial. En todas las vértebras, en las 12 vértebras dorsales, se insertan las 12 costillas, 10 verdaderas y 2 flotantes o 2 falsas. Esas costillas se unen por delante con el esternón y esa unión de esos huesos, ese armazón de huesos, eso hace que la columna torácica o dorsal sea muy estable, es decir, sea muy firme. Entonces, de toda nuestra columna, la columna dorsal es la más estable, es decir, es la que menos se mueve, es más rígida por esos huesos. Pero se fijan, el cuello no. El cuello tiene muchos movimientos y todos los movimientos son porque solamente son las vértebras unidas una con otra. Entonces, la columna dorsal rara vez presenta dolor. Pero, ¿cuándo se ocurre dolor? Cuando esas curvaturas se hacen anormales. Ustedes se han fijado cómo son los abuelitos, las abuelitas. Si se fijan, la curvatura del cuerpo de un adulto mayor, de un abuelito, se va haciendo curvo hacia adelante. Es decir, aumenta su concavidad o su convexidad posterior, como lo quieran entender. Y eso ocasiona dolor. ¿Por qué? Pues porque aumenta o deforma la curvatura normal. Y después, aunque esa es la más estable, vamos ahora con la lumbar. La lumbar es la región más inestable de la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún armazón que ayude a la columna lumbar a mantener su estabilidad. Y las 5 vértebras que la constituyen solamente son huesitos que en promedio tendrán aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Son huesos más o menos de este tamaño. Apilados uno sobre otro. 5. Entre el tórax y el sacro solamente hay 5 vértebras lumbares, unidas a través de lo que se llama disco intervertebral. Y ese disco intervertebral es tejido fibroso que une una vértebra con la otra. Y está formado por tejido fibroso en forma de anillos concéntricos que mantienen en su interior una estructura que se llama núcleo pulposo, que es una gelatina especial que amortigua el movimiento entre una vértebra y otra. Entonces, entre una vértebra y otra hay un anillo que amortigua la caída del hueso de arriba en el hueso de abajo. Esto es normal y fisiológicamente así funcionamos. La columna lumbar también es inestable porque no tiene quien la ayude, no tiene nada rígido a su alrededor. Y por eso podemos girar el tronco, mover el tronco, flexionarnos o extendernos. Y todo eso depende del movimiento de esas 5 vértebras lumbares. Las dorsales no se mueven como ya vimos, el sacro no se mueve, es rígido. No solamente son las lumbares. Ahora bien, esas 5 vértebras lumbares son las que soportan el peso de todo nuestro tórax, de nuestros brazos, del cuello y la cabeza. Y si a esto le agregamos el peso del abdomen, pues imaginen ustedes el trabajo que lleva a cabo la columna lumbar. ¿Y qué hace que la columna lumbar se mantenga en esa posición? Pues lo que hace que se mantenga solamente es la musculatura que se llama paravertebral, que son los músculos que están por detrás de la columna y que son los que mantienen la estructura de nuestra columna para que se pueda mover. Desde la base del cráneo, desde el occipital, se insertan los músculos de la masa común o paravertebrales. Y esos músculos son los que permiten que nos podamos mover, flexionar, extender y demás. Y en la columna lumbar, esos músculos son un poquito más prominentes por el tipo de trabajo que llevan a cabo, que también se llaman como de manera coloquial los lomos. Los lomos son los que están a los lados de la columna, son 2 lomos, y son varios músculos que se insertan en la parte de arriba en un hueso y en la parte de abajo en el otro. Y algunos van hasta el sacro para insertarse y mantener la estabilidad de la columna lumbar. Bien. Después la columna sacro, la última parte del sacrocoxis, pues como es un hueso rígido, articulado con el coxis solamente, que también es un hueso solo ya unido, ya rígido, pues mantiene su posición prácticamente toda la vida. A este respecto, solamente les comento que la articulación entre el sacro y el coxis es una articulación que muchas veces se daña cuando nos golpeamos de sentón.
Cuando alguien cae de sentón sobre ese coxis, fácilmente lo fractura o lo luxa y eso ocasiona un dolor muy intenso porque es una articulación pequeñita sí, pero muy sensible. Bueno, ahora, ¿qué tiene la columna en su interior? Pues en su interior la columna lleva la médula espinal y los nervios periféricos, todos. De ahí salen, ahí está la columna y esa es la razón de la enfermedad con la que vamos a continuar en un momento.